Hermanos, Feliz sábado. estamos iniciando un año y para mí es un privilegio poder estar aquí formando parte ahora de la iglesia Valle de Vilalón. Al principio esto fue como un sueño realmente. Empezó como por ahí una idea cortita por ahí que nos llamaron que vengamos a acompañar, pero todo nació a raíz de que, como dicen, toda acción tiene su consecuencia. El Club de Conquistadores de la Iglesia Hospitalaria, por esas cosas de la vida, no remontó. Se acabó el club, se quedó la idea ahí, pero una personita, yo diría para mí la personita que más amo en este mundo, mi hija, dijo, ¿y ahora? Yo quiero estar en el club, busquemos un club. Y es así como le pedimos a Dios que Él nos ilumine, que nos lleve a un lugar donde haya un club. La primera idea que tuvimos es por la ubicación que nosotros estamos, vivimos en Armenia. Dijimos, vamos al club de ¿cómo es? Oseas, de la iglesia de la Armenia. Pero mi nana dice, no me gusta, dice, ya paso ahí todos los días, como yo estoy en el colegio. Dice, ya no quiero estar ahí, quiero salir a otro lado. Es así como pensábamos irnos a Pinta, pero cuando vimos el club de Pinta, era un club grande realmente, bastantes personas ahí en el grupo, y como que nos hicimos a un lado en primer lugar, dijimos no nos vayamos de allá, están bastantes. Y una vez conversando con Dayana en alguna reunión, surgió la idea y dice, ¿y por qué no vienen acá? Vengan acá, nos invitaron al club. Y desde ahí ya no nos fuimos. Esa ideita que en su momento fue solamente algo pequeño que pensábamos rellenar por ahí, el Señor lo utilizó para que nosotros podamos estar en un lugar en el que nosotros tenemos la firme convicción de que el Señor nos trajo a este lugar por su amor, por su misericordia, y Él tiene una misión para nosotros como familia también en este lugar con ustedes. Amén. Antes de abrir la palabra de Dios, quisiera que hagamos una oración. Querido Padre Celestial, en este momento vamos a abrir tu palabra. Rogamos, Señor, que tu presencia sea con cada uno de nosotros, que tú nos hables, Señor, a través de ella. Señor mi Dios, no soy merecedor de estar aquí al frente de esta hermandad, Señor, pero utilízame, Señor, a tu servicio. Querido Padre, que tu palabra sea la que nos hable a cada uno de nosotros en este momento. Te lo pido y te lo agradezco todo en el nombre santo de Cristo Jesús. Amén. Alguna vez escuché esto a manera de poesía. Decía, aprendemos a llorar cuando nacemos. Algunos no lloran, ¿no? Cuando nacen. ¿Qué es lo que tiene que hacer el médico? Darle una palmadita, hacerle algo para que llore. Mi esposa me decía que cuando nació mi nena, yo no tuve el privilegio de verle a ella cuando nació, pero cuando mi pequeña nació, ya había estado pasándose el parto. Y fue algo realmente duro en ese momento, pero dice que el médico había tenido que darle no sé cuántas palmadas ahí para que reaccione, porque estaba, como decir, ya yéndose. Ahí aprendió, dice, a llorar y empezó a respirar. Aprendemos también a caminar. Y esto es también el día a día de nuestros pequeños, como vamos viéndolos cada día, como van creciendo, van cayéndose, pero así aprenden a caminar. Aprendemos a hablar, y algunos desde que aprendemos a hablar ya no nos callamos, seguimos así. Aprendemos con la educación a leer, aprendemos a correr, aprendemos a saltar, aprendemos a pensar, aprendemos, algunos, ¿no?, a manejar. Aprendemos a resolver ciertos inconvenientes. Aprendemos a caer. Aprendemos, en definitiva, a vivir. Nos preparamos para la vida. Y eso es siempre. Desde que nacemos, ya estamos preparándonos para la vida. Y es el título de esta meditación en esta mañana. Preparados para la vida. En San Juan, capítulo 10, versículo 10, la palabra de Dios nos dice... Cuando Jesús dijo estas palabras, San Juan 10:10. ¿Quién lo tiene? El que me ayude con la lectura. El ladrón
no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Amén. Yo he venido para que tengan vida. ¿Pero qué clase de vida dice aquí en la palabra de Dios? Una vida en abundancia. Algo que realmente gocemos. No una vida sencilla. No una vida como la tienen los insectos. A veces yo he sabido, ¿no?, que una mosca, dicen, vive apenas 24 horas. Y esa es su vida. Así de pasajera. Nacen y al día siguiente se terminó su vida. Aunque vamos a leer también el libro de Salmos, capítulo 103 y el versículo 15. Salmos, capítulo 103. Versículos 15 al 18 nos dice así: el hombre, como la hierba son sus días, florece como la flor del campo, que pasó el viento por ella y pereció, y su lugar no la conocerá más. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad y hasta la eternidad sobre los que le temen, y su justicia sobre los hijos de los hijos, sobre los que guardan su pacto y los que se acuerdan de sus mandamientos para ponerlos por obra. Esa, en cambio, es la vida que el Señor quiere para cada uno de nosotros. Sabemos que nuestra vida aquí, como dice, no es pasajera, es rápida. Pero ¿por qué nos preparamos tanto para esta vida que es pasajera? ¿Por qué hacemos tantas cosas para estar en esta vida pasajera? Nadie se prepara para morir. ¿O han escuchado que alguien diga, me estoy preparando para morir? No, todos nos preparamos para vivir. Nos preparamos, estudiamos, nos esforzamos por conseguir algo mejor para esta vida. Pero tristemente sabemos que la muerte es un intruso. Sabemos que la muerte entró por el pecado. Y a pesar de que nacimos solamente para vivir para siempre, y eso lo llevamos, ¿no?, en nuestros genes. Nuestros genes están hechos así. Por eso nos preparamos tanto, como que fuéramos a vivir ¿cuántos años aquí? Por lo menos, ¿no?, en el mejor de los casos, 100 y algo de años. La abuelita de mi esposa tiene 99 años. Yo sé, de aquí también algunas personas, ¿no?, tienen personas que viven ya bastantes años. Y diferentes enseñanzas hoy por hoy tratan de que este pensamiento de que es la vida, de que es algo hermoso vivirlo, se extienda más allá de la muerte. Esos pensamientos llegan o tienen la idea de hacer creer a la gente que después de esta vida, ¿qué dicen? Hay algo mejor, dicen, ¿no? Algunos tienen el pensamiento que se dice, como comúnmente dice la canción, ¿no?, chulla vida, y hay que aprovechar. Pero ¿qué pasa cuando llega al final de los días de estas mismas personas muchas veces? Y he visto, ¿no?, conozco muchos casos de personas, especialmente de la fe católica, que se esfuerzan por vivir más tiempo. Quieren vivir más. No quieren dejar este mundo. A pesar de que dicen, ¿no?, con Diosito se está mejor. Ahora está desde el cielo, ahora es un angelito, nos está cuidando. Ese pensamiento se tiene comúnmente. Pero ¿por qué la gente no actúa de acuerdo a lo que habla? Porque no nacimos para morir. Ese pensamiento de que después de la muerte somos angelitos, estamos ahí al lado de Dios con nuestra arpa tocando ahí, es un pensamiento que el ser humano lo puso como para darse esperanza. Y de hecho no es una esperanza simplista, una esperanza que aquí en la tierra no se puede hacer algo, pero dicen después de eso, tal vez si es que la familia hace algo, puede hacerle que la persona se vaya al cielo. ¿Han escuchado, no? Ahí lo que dicen, si ha sido malo, ¿a dónde se va? Al infierno. ¿Pero qué hace la familia para que no se quede en el infierno? Vamos a hacer la misa del año, la misa del mes, por si acaso. Y ahí yo he escuchado algunas cosas, ¿no?, acerca de este pensamiento, que viene del hecho de saber que no nacimos para morir. No nacimos para morir. Pero
Tristemente, la muerte entró en el mundo por el pecado. Hoy existen lo que se llaman los seguros de vida. Y son costosos, ¿no? ¿Cuántos de aquí tienen un seguro de vida? Nadie en realidad. Porque yo he escuchado que eso es bastante caro, comprar un seguro de vida. Pero curiosamente, ¿no? Para cobrar ese seguro, ¿qué tiene que estar uno? Tiene que estar muerto para cobrar el seguro de vida. Si nosotros supiéramos hoy cuándo va a ser nuestro último día, ¿qué empezaríamos a hacer desde este momento? Pongo una fecha, propongo como decir una fecha límite, 31 de diciembre de 2026, 2 años, ¿no? Va a ser la muerte, va a ser tu muerte. ¿Qué harías desde este momento? El pensamiento común afuera, ¿qué dice? No, pues empiezo ahora sí a vivir, ya sé cuál es mi último día. Entonces vivir al máximo, dice, ¿no? La frase. ¿Y qué es vivir al máximo según este mundo? Es desperdiciar la vida. Es echar a perder todo lo que uno no haría comúnmente si supiera que va a vivir mucho tiempo. Pero si supiera que le queda poco tiempo, ahí sí dice, ¿no? Haría todo lo que no hice. Así comúnmente se tiene el pensamiento. En el libro de Salmos, capítulo 24 y el versículo 1, la palabra de Dios nos dice así: de Jehová es la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Nosotros somos criaturas de Dios. Somos creados por Dios. Eso quiere decir que Dios está al control de lo que pasa aquí en este mundo. ¿Sí o no? Dios está al control de lo que pasa, a pesar de que vemos muchísimas cosas malas que por el pecado están pasando. Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, capítulo 32. Deuteronomio capítulo 32, versículos 30 y 31 nos dice así: ¿cómo podría perseguir 1 a 1000 y 2 hacer huir a 10,000 si su roca no los hubiese vendido y Jehová no los hubiese entregado? Porque la roca de ellos no es como nuestra roca, y aún nuestros enemigos son de ello jueces. Aquí vemos lo que estaba hablándole Moisés al pueblo, haciéndole entender que todo lo que ellos vivieron, todo lo que ellos pasaron en el desierto, fue por voluntad de Dios. Todo lo que Dios les bendijo, las cosas que ellos vivieron por amor de Dios, Dios los estaba guiando en todo momento. Por eso dicen, ¿no? ¿Cómo podría ser 2 huir a 10,000? Y es lo que pasó con el pueblo de Israel. Ellos, un pueblo que andaba errante por el desierto, pasaron destruyendo prácticamente muchos reinos que se opusieron a este pueblo. Hicieron caer las murallas de Jericó con el poder de Dios. Y el mandato que les dio Moisés, más adelante, en el capítulo 34, perdón, en el capítulo 32 mismo, pero los versículos posteriores. A ver, es del versículo del 46 al 48. Dice la palabra de Dios así: y les dijo, aplicad vuestro corazón a todas las palabras que yo os testifico hoy, para que las mandéis a vuestros hijos, a fin de que cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Porque no es cosa vana, es, ¿qué dice? Vuestra vida. Es vuestra vida. No es algo sencillo, no es algo simple, es su vida. Y por medio de estas leyes haréis prolongar vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando por el Jordán para tomar posesión de ella. Una de las cosas claves que menciona aquí para tener una larga vida, ¿qué dice que es? Obedecer los mandatos de Dios. De hecho,
el mandamiento con promesa. ¿Qué nos dice? ¿Cuál es el mandamiento con promesa? Honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean largos. Honra a tu padre y a tu madre para que vivas largos días, dice, ¿no? Es una promesa que se cumple aquí y de hecho la vemos cumplirse muchas veces con quienes amamos, con nuestros seres queridos. Cuando Moisés, él supo que ya iba a morir, Dios le reveló y le dijo, ¿no? Así clarito. No sé a qué otra persona en la Biblia se le dijo cuándo iba a morir, a excepción del rey Ezequías, ¿no? Pero él en cambio, ¿qué hizo? Él en cambio se puso a llorar, no, ¿por qué me vas a quitar la vida? No, dame otros añitos más de vida. En cambio aquí, Moisés dice era de 120 años, veía todavía clarito, yo me saco los lentes y ahí ya no distingo a nadie. Solo quitándome los lentes ya. Pero Moisés dice, su vista era clara, veía todo, estaba consciente al 100%, pero él sabía ya lo que Dios le había dicho. Y en el capítulo 34, versículo 7, nos cuenta eso. Y era Moisés de edad de 120 años cuando murió, dice, pero sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Una muerte de cierto modo dulce, tranquilo. Normalmente cuando una persona va a morir, ¿qué es lo que ocurre? Y digo normalmente porque es la mayoría de los casos, ¿no? ¿Cómo está la persona antes de morir cuando ya tiene muchos años? ¿Cómo está una persona ya? En la mayoría de los casos, digo, ¿no? Si no está hospitalizado, ya está pasando por mucho dolor, mucho sufrimiento. Y tristemente ese es el caso de la mayoría, digo. Porque si hay casos también en los que personas han ido al descanso a veces sin sufrimiento. Yo conocí un caso de esos, y era la abuelita de unos primos. Ellos vivían en Baños. Y ellos, dicen, se reunieron en la casita justo el día anterior no recuerdo si fue de Navidad o fin de año, pero eran entre unas de esas dos fechas, que decidieron estar toda la familia. Fueron todos los hermanos, todos los nietos, alrededor de unas 50, 60 personas, dice, estuvieron ese día con la abuelita. Y estuvieron compartiendo, comieron. Se quedaron hasta muy de noche. Y al día siguiente, dice, cuando ellos se levantaron, les pareció extraño que la abuelita no se haya levantado. Si ella siempre madrugaba, se levantaba. Dice, pero como anoche nos trasnochamos, quedamos hasta la madrugada, la abuelita también no debe haber podido dormir, ella también se acostó muy tarde. Dejémoslo nomás que duerma. Entonces cuando ya fue más o menos, dice, las 9 de la mañana y la abuelita nada. Golpean la puerta y ya no hubo respuesta. Uno de mis primos se tuvo que meter por la ventana, algo así. Y él dice, él sintió mucho miedo, dice, porque verle a la abuelita y que no hacía nada, solamente abrió la puerta. Y mi tío entró, dice, a verle y les da la noticia. La abuelita está muerta. Pero el momento, dice, que le vieron todos, tenía una sonrisa en el rostro. No sufrió nada. O sea, simplemente la vida se fue. Ella estaba durmiendo y de repente murió. ¿Cuántos quisiéramos ya en nuestra edad, ¿no? Cuando nos toque tener una muerte así, una muerte tranquila, en paz? Y yo recordaba esto. Y aquí en la palabra de Dios, voy a leer de corrido esto. Deuteronomio 31, del 7 al 14. Dice, y llamó Moisés a Josué, y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate, porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría, y tú se la harás heredar. Aquí está hablando Moisés. Está dando una orden. Tú, dice, vas a entrar con este pueblo. Yo ya no voy a entrar. Dios le había mostrado aquí a Moisés la tierra prometida. Y no me imagino cómo habrá sido ese momento, pero trato de hacerme una idea de cómo vio Moisés la tierra prometida. Porque dice aquí, no temas ni te intimides,
Y escribió Moisés esta ley y la dio a los sacerdotes, hijos de Leví, que llevaban el arca del pacto de Jehová, y a todos los ancianos de Israel. Y les mandó Moisés diciendo: al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios, en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Harás congregar al pueblo varones y mujeres, niños y tus extranjeros que estuvieron en tus ciudades, para que oigan y aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios. Miren, ¿no será lo mismo que nos está hablando hoy? Yo soy ecuatoriano, pero aquí conozco muchos que no son ecuatorianos. Muchos hermanos extranjeros aquí presentes en este momento. ¿Y qué dice? ¿Cada cuánto era de repetirles? Aquí dice cada 7 años, ¿no? Pero era en la reunión grande, dice. Ahí les repetirás a todos para que recuerden este mandamiento. Pero asimismo, como Dios al principio, en cambio, nos dejó el sábado. El sábado es un momento de alegría especial. Y aquí estamos, como dice ahí, todos extranjeros, de aquí mismo, hombres, mujeres, ¿qué más decían? Niños. Todo ese pueblo está en este momento aquí presente. Y a ese pueblo es el que Dios llamó en su momento. Y continúa la palabra de Dios, dice, y Jehová dijo a Moisés: he aquí se ha acercado el día de tu muerte. Llama a Josué y esperad en el tabernáculo de reunión para que yo le dé el cargo. Fueron pues Moisés y Josué y esperaron en el tabernáculo de reunión. En el versículo 23 le dice, ¿no? Dentro del número 31, 23, vuelve a decir esta palabra ahora a Josué. Le dice: esfuérzate. Esfuérzate. Esa es una palabra que yo le he escuchado más con este personaje. ¿Por qué le dice esfuérzate tanto a Josué? Si recordamos, ¿no? ¿Hubo otro como Moisés en la tierra? No hubo nadie más como Moisés. Por eso le dice una vez más, ¿no? Esfuérzate, sé valiente, porque Moisés tuvo que pasar muchas cosas con el pueblo. Yo me imagino a ese Moisés, si fuera yo a la primera ya hubiera dicho al Señor: destrúyeles nomás, ya tú quieres destruirles, destrúyeles. Pero ¿qué hizo Moisés? No les destruya, Señor. Ten misericordia, si quieres, destrúyeme a mí, pero no al pueblo. Pero en cambio digo, desde nuestra perspectiva muchas veces, ¿no? Y peor cuando estamos en el liderazgo. Tenemos algo que ya no empieza a funcionar bien. A veces queremos botar la toalla, como se dice. O renunciar o decir, no, mejor que venga otra persona. Por eso el Señor le insiste tanto a Josué y le dice: esfuérzate, esfuérzate, sé valiente. Y a nosotros nos dice lo mismo. Así como no sabemos nosotros cuándo será nuestra última hora, debemos prepararnos para el día como si supiéramos cuál va a ser. Esto quiere decir vivir cada día. Hay una frase, ¿no? Fue una frase que dice: vive cada día como si fuera el último. Pero esto no se refiere a echarnos a perder como el mundo lo utiliza, sino a vivir de una forma consciente, de una forma en la que uno sabe que está haciendo las cosas bien, sin hacer daño al prójimo, y más que todo encaminado en los caminos de Dios. Porque nosotros no esperamos una paga aquí en este mundo. O alguien sí espera una paga en este mundo. Claro que debemos esforzarnos por tener nuestras propias cosas aquí y trabajar como si fuéramos, dice, ¿no?, a vivir 100 años. Pero estar dispuestos a dejarlo todo en este momento si el Señor nos llamara. Hay personajes en la Biblia que recibieron el llamado de Dios y sin dudar le siguieron y fueron detrás de y aceptaron el llamado. Moisés supo obedecer y ser un buen líder. Cuando a mí se me llamó para ser anciano de iglesia, no aquí, hace ya
15 años. 15 años atrás recibí el llamado para ser anciano de iglesia. Y fue curioso porque el Señor iba abriendo caminos. Bueno, de paso, yo me había apartado más o menos unos 5 años de la iglesia. No caí, como se dice, tan lejos, pero sí me aparté bastante de la iglesia. Tal vez en la mejor época, ¿no? En la juventud, en la que uno siempre dice, ¿no? Tanto les dice aquí a los jóvenes, no se aparten de Dios, no se aparten de Dios. Pero yo conocía de Dios ya en su momento. Pero me dejé guiar y llevar por las personas que me rodeaban en ese momento. Y poco a poco me empezaron a apartar de Dios, me empezaron a apartar ya de la iglesia. Pero algo que yo nunca perdí es el hecho de que yo los sábados, sea lo que sea, nunca hacía nada el sábado. Nunca el sábado sí, pero para mí quedó como decir bien cimentado eso desde lo que yo tenía de niño. A mí me emborracharon una vez. Y digo me emborracharon porque esos amigos que yo tenía sabían que no me gustaba a mí el alcohol. A ellos les encantaba la cerveza. Una vez me hicieron probar y yo digo, ¿y esto qué es? Está horrible, no tiene sabor. Y como vieron que no me gustó, una vez me invitan había sido esos cócteles. Y son suavitos, ¿no? Uno ni sentía lo que estaba tomando. Dijo, qué rico huele a menta. Ya lo que tomaba se sentía así como que picaba un poquito la garganta. Pero esa sensación, ¿no? Del alcohol. Ya está rico, otro. Y así me fueron dando hasta que finalmente cuando me paré ya no me paré, sino que en el suelo ahí. Entonces dice que me habían tenido que llevar. Yo no recuerdo realmente esto. Pero mis amigos, entre comillas, ¿no? Me han cogido, me han llevado, así me han estado llevando ya para irnos a la casa. Y me han sentado en donde ahora es en la parada del Triángulo. Ahora es un artefacto, creo que es uno pasando el semáforo. Había un lugar donde antes se cogían los buses, ahí en la esquinita justo. Y en esa esquina me han sentado. Y ellos, dice, como también han estado ya tomados, han llegado unas amigas, otros amigos, y se han puesto a conversar así. Y han dicho, vamos, acá hay una discoteca. Y a mí, yo que estaba sentadita ahí, ni caso, se han ido. 2 horas después, dice, ellos se acuerdan que yo estaba con ellos. Y se regresan y yo ya no estaba ahí. Lo único que yo recuerdo es cuando abrí los ojos veía cómo pasaban los autos, ¿no? Al nivel de la calle, así, hacían ruido. Pero ya pasaban así poquísimos carros. Bueno, en ese tiempo, gracias a Dios, todavía era tranquilo, no había mayor cosa, ¿no? Digo, ¿qué hubiera pasado si hubiera sido en estas épocas? Venta de órganos. Si es que me dejaban. Pero en ese tiempo, recién cobrado la quincena, o sea, todo, la plata en el bolsillo, ahí había estado botado. Me desperté, habían sido ya más de las 12 de la noche. Y por eso ya no pasaban casi carros. Yo me despierto así asustado, ya medio queriendo volver, ¿no? Y el momento que yo abro los ojos, digo, ¿dónde estoy? O sea, confuso y todo eso, y ahí empecé a recordar algo. Lo único que me recordaba es que estaba con mis amigos. Y después, haciendo así más o menos, así veía como entre flashes ahí. Digo, a ver si recuerdo que me trajeron aquí y me sentaron. Y de ahí yo no recordaba nada más. De ahí yo cogí y digo, ¿y ahora cómo regreso? Si es que regreso a la casa de ellos, bueno, de hecho estaba más cerca de regresarme porque ellos vivían en San Joaquín nomás. Pero digo, qué vergüenza regresar así, ir a golpear la puerta y que me abran, a pesar de que ellos fueron los, como decir, culpables, entre comillas. Pero me dio mucha vergüenza, así que dije, mejor me regreso a la casa. Y en ese tiempo yo vivía donde vive mi hermanita, se me fue, Carolina, ¿no? Pero donde vive Carito para adentro todavía. Y hice lo posible por regresar. Asomó un camión y le dije, llévenme. Y paró. ¿A dónde se va? Dice, yo me voy a Ambato. Chusa, digo, no me sirve. Bueno, digo, por lo menos llévenme hasta el Colibrí.
me quedé en el Colibrí, ahí una volqueta me llevó también más arriba donde yo vivía. Y todo ese camino, son más o menos 25 o 30 minutos que caminaba de la parada a la casa, era pensando en la mente, ¿por qué caí? ¿Por qué me dejé llevar a eso? Y tal vez cuando uno empieza a recapacitar, ¿no? ¿Qué pasó antes? Se da cuenta de los errores. Y digo, no, ahí fue lo que me hicieron ellos. Con razón ellos estaban contentos de verme que estaba ahí sentadito nomás ahí, con ellos acompañándoles. Y ahí uno empieza recién a reaccionar las cosas que hace. Pero a veces ya es demasiado tarde. Ya no podía volver atrás. Y el momento que yo iba caminando a la casa, todo oscuro ese camino, empedrado era en ese tiempo, iba pensando, ¿y ahora? Bueno, en el momento que ya iba llegando a la casa, había unas gradas que siempre subíamos, eran unas gradas de madera. Y siempre la tercera grada sonaba. Entonces yo digo, para que no suene la tercera grada, voy el paso más alto, ¿no? Paso ahí, ya llegué a la puerta. Y nosotros teníamos no había lo que ahora tenemos, ¿no? Las chapas, las llaves que usted mete. En ese tiempo era una cerradura secreta nomás. Era una aldaba que funcionaba metiendo el dedo por arriba, jalaba una pielita y se abría la puerta. Yo con todo el cuidado del mundo meto la mano así, calladito, o sea, despacito para que no suene nada. Abro la puerta, y en el momento que abro la puerta, me encuentro a mi mami ahí sentada. Mis hermanos, fue algo tan duro mirar verla. Yo ya era adulto, no es que me iba a hablar, me iba a pegar, pero la forma en que le encontré a mi mami, ella estaba orando. Dice, yo estaba orando por ti, porque sabía que te estaba pasando algo. Y a veces ese es el corazón de una madre, que siente muchas veces lo que les pasa a sus hijos. Pero mi mami dice, yo sabía que tú estabas bien y que ibas a venir. Ya habían sido casi las 3 de la mañana y mi mami todavía ha estado ahí, despierta. Fue algo tan duro recibir Mi mami, dicen que antes cuando éramos pequeños nos pegaban, ¿no? Nos castigaban, nos daban con la vara. Pero yo no recuerdo eso. Pero yo sí recuerdo esa mirada de mi mami, digo, de esa vez, y fue peor que haberme dado como así una tremenda cachetada, una paliza. Cosa que nunca más, mis queridos hermanos, volví a caer en ese aspecto. Fue la primera y la única vez. Y eso también, ¿no? Me permitió, como decir, recapacitar, pensar las cosas, empezar a volver a la iglesia. Y cuando yo regresé a la iglesia, Dios ya me tenía preparado algo mucho mejor. Yo les decía este recuento porque cuando a mí me nombraron anciano, yo estaba soltero. Pero el pastor en ese tiempo, el pastor Fernando Landeta, dice, pero un anciano tiene que estar casado. ¿Y qué esperas? Dice, yo estaba ya empezando recién a noviar con mi esposa. Habíamos ya estado de novios. Y dice, para que sea completo, ¿por qué no se casan? Y ese tiempo nosotros ni habíamos planeado todavía, ¿no? Cuando recibimos esta propuesta, digo, ¿será que cuando mi esposa me dice, claro, dice, casémonos? ¿Y por qué? Dice, ¿para qué estamos esperando? Hablamos con nuestros padres, y nuestros padres ahí, ya, ¿pero por qué? A veces también mal pensados, que ya está embarazada, así cosas. No, más bien estamos tratando de hacer las cosas bien, encaminarnos en todo lo que es correcto. Es así como, eso digo ya, 15 años que fui la primera vez anciano de iglesia. Y el Señor me permitió que yo haga algunas cosas dentro de la iglesia como anciano. Porque cuando Dios llama, siempre pone un propósito. Dios tiene un llamado, un propósito para cumplirlo cuando Él nos llama. Es así que cuando yo recibí el llamado aquí de anciano de iglesia, aquí en Valle de Ilaló, era lo que menos esperaba tal vez yo. Pero el Señor sabe cómo hace las cosas
Él nos llamó y el Señor nunca se equivoca. Hace 4 años va a ser ya. Mi padre falleció. Pero el mensaje que Él siempre nos dejó a nosotros como hijos era que nunca nos apartemos de la iglesia. Hijito, anda a la iglesia, ven a la iglesia. Mi padre hasta el último momento, Él estuvo predicándonos a nosotros como hijos. Y cuando Él cayó enfermo, Él murió de cáncer. Pero un cáncer que nadie lo sintió, nadie lo supo, o decíamos, ¿no? O Él nunca quiso hacernos preocupar como familia, o qué es lo que pasó, pero Él mostraba que nunca tenía una enfermedad. Todos decíamos, Él va a vivir hasta los 100 años siquiera, porque hasta los 86 años que Él vivió, Él se subía a los árboles, cortaba las ramas, Él trabajaba con el hacha, con el machete, y esa era su vida. Pero justo cuando llegó la pandemia, en el día que le detectaron el cáncer, no pasaron apenas 10 días y Él falleció. Fue así rapidísimo. En 10 días Él decayó tanto que no pudimos hacer nada. Encima de eso estábamos todos encerrados por la pandemia. No pudimos ir a visitar, a verle. Mi única hermana, la que estaba junto a Él, la que vivía más cerca, es la que estuvo afrontando estos difíciles momentos. Nosotros solamente por teléfono ahí averiguando. Y gracias a Dios, mi padre casi no sufrió. Por eso digo, desde que le detectaron el cáncer, 10 días y falleció. Y un día, antecitos de que esto pase, mi mami dice, ¿sabes qué? El papito dice, está bastante mal, pero quiere hablar contigo. Y yo pensé que me iba a decir, no, como cualquier padre. Bueno, y al menos yo tendría ese pensamiento, no diría, cuídala a tu mamá, pórtese bien como hermanos, algún consejo de este modo. Yo estaba preparado tal vez para escuchar estas palabras de la boca de mi padre. Pero en el momento en el que le ponen al teléfono ahí para hablar conmigo, él ya casi no podía ni siquiera hablar. Dice que estaba pasando unos dolores sumamente fuertes. Pero mi mami me dice, bueno, le escuché que le dice a mi papi, ya dice, aquí está el Eliú, dígale lo que le iba a decir. Y las palabras que él me dijo fueron las siguientes. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche, en el cual los cielos desaparecerán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellos hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿qué clase de personas debéis ser en vuestra conducta santa y en piedad? Aguardando y apresurando la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero esperamos según su promesa, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales habita la justicia. Mi padre me dijo todo ese texto de memoria, y esas fueron las últimas palabras que él me dijo. Por eso tal vez yo como hijo, esperaba recibir algún consejo, algo. Pero él me recitó todo este texto. Y a mí me ha quedado eso. Ese mensaje que me dio mi padre, yo lo siento así como que en su momento lo recibió Josué, de labios de Moisés. Esfuérzate, sé valiente. Y ahora ese mismo mensaje nos traslada a nosotros. ¿Cuáles son las cosas que tenemos que hacer? ¿Qué me falta cambiar todavía de aquí en adelante? ¿Tengo algo todavía que mejorar?
Cada día tenemos nuevas cosas. Una vez más, ¿no? Les digo, vivimos y debemos vivir como si fuéramos a hacerlo por 100 años. Pero siempre encaminados en lo que Dios quiere. Qué mejor que el Señor nos encuentre trabajando, dando el mensaje de su palabra. Hoy el Señor, a quienes estamos al frente de la iglesia, nos pone esa cuestión, igualito que a Moisés y a Josué. Esfuérzate y sé valiente. Va a haber momentos en que como personas tengamos las dudas, tengamos dificultades, pero tenemos que tener esa firme convicción de que el Señor es el que está al frente. El Señor nos ha llamado y Él mismo nos llevará hasta donde tengamos que llegar. Que Dios nos acompañe, mis queridos hermanos, y quisiera que hagamos una oración y sobre todo que ustedes como hermandad, como iglesia, oren por nosotros los que estamos al frente de la iglesia. El liderazgo no es algo sencillo. No somos, como se dice, ¿no?, un club de diversión. El servicio es un llamado especial que Dios nos ha puesto. El estar aquí al frente no es solamente un privilegio como algunos pueden creerlo. Es un llamado y una misión que el Señor nos ha puesto, que Él mismo nos ayudará a cumplir. Oremos. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, Señor mi Dios, así como tú un día nos sacaste de las tinieblas a esa luz admirable, querido Padre, te ruego que asimismo nos ayudes a continuar como iglesia, Señor. Tú mismo nos mostrarás el camino, nos ayudarás a hacer el trabajo que tú nos encomendaste en este lugar. Amado Padre Celestial, te ruego por cada líder de esta iglesia. Tú nos has puesto, Señor, una tarea que debemos cumplir. Ayúdanos a hacerlo de la mejor manera, querido Dios. Ayúdanos a colocar nuestros talentos a tu servicio. Sabemos, Señor mi Dios, que de ti proviene toda buena dádiva y todo don perfecto. Querido Señor, púlenos. Ayúdanos, Señor, y purifica nuestra mente y nuestro corazón para que podamos ser esos siervos que tú deseas, amado Padre. Quédate con nosotros en el resto de este santo sábado. Te lo pido y te lo agradezco todo. En el nombre santo de Cristo Jesús. Amén.